se propagan. Sí, los errores se propagan. Un error que cometamos en una etapa de cálculo se va a propagar de tal manera que la información que se obtiene al final es una información no confiable. Y si no es no confiable, no sirve para nada. Entonces, esa es la intención de esa conferencia, ¿sí? Ya les había mencionado acerca de, les había enviado los términos de referencia y de los 2 encuentros de asesoría, uno para mirar el estado de avance del diseño básico, que lo haremos la próxima semana, y el otro, el avance del diseño mecánico, para que ustedes ya tengan cierta garantía de que están haciendo las cosas de manera correcta. Empiezo entonces la primera conferencia sobre tecnología de torres de plato y de torres empacadas. Voy a abrir entonces compartir pantalla con ustedes para poder iniciar. Tan amable, me informan si están viendo la pantalla de mi computador. ¿Sí la están viendo? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Bien, ¿cuál es la ruta temática? ¿Y cómo voy a abordar? ¿Qué es lo que vamos a hacer, a presentar de manera sintética en esta conferencia? Primero, pues, voy a presentar una clasificación de los equipos de separación, de los equipos de separación con transferencia de masa. Voy a dar cuenta de unos equipos especiales que le llamamos torres. Vamos a ver a qué nos referimos torres. Este mismo término lo usan los ingenieros electricistas para referirse a un equipo. Las torres que sirven de soporte para las líneas de alta tensión, pero también en los sistemas, en los computadores, en los CPU, los ingenieros de sistemas en electrónico le dicen torres al dispositivo en donde está precisamente el sistema central de procesamiento de información. Para nosotros torres es un equipo con unas características especiales. Entonces necesitamos saber esos equipos, ¿sí? Cuáles son los internos que tienen esas torres, cuáles son, y inicialmente lo vamos a hacer para las torres de plato. Para las torres de plato vamos a presentar cuáles son los elementos constitutivos, cómo se clasifican los tipos de platos que se usan, ¿sí? Además, un poco de historia sobre cómo evolucionó esa tecnología. Nos ocuparemos de mostrar algunos detalles de unos tipos de platos de flujo cruzado, ¿sí? ¿Cuáles son esas características? Elementos específicos de ellos y algunas características especiales, cómo se clasifican, cuáles son esas características de todas las tecnologías que en este momento existen. Luego vamos a dar cuenta de las características básicas de la operación de un plato, tiene que ver con la capacidad y la eficiencia, y dentro de eso lo que se conoce como la región de operación estable de una torre, para que el que esté diseñando la torre tenga garantía que cuando especifique las características de ese equipo, su equipo en funcionamiento funcione sin problema. Y por eso es importante entonces conocer qué problemas se pueden tener en la operación de una torre de plato para que desde el diseño usted garantice que esos problemas no se van a presentar. Nos vamos a ocupar también de lo que es un parámetro, una característica que es la eficiencia, qué nos informa ese parámetro, esa eficiencia, qué efectos tiene sobre el tamaño de los equipos y cómo se procede justamente a hacer los cálculos, como lo vamos a ver después. Y después vamos a hacer una comparación entre los distintos tipos de plato. Eso que hicimos, lo que voy a hacer con las torres de plato, lo vamos a hacer también con las torres empacadas, ¿sí? Con las torres empacadas. ¿Cuáles son los elementos que los constituyen? ¿Sí? Los elementos internos de una torre empacada que nosotros tenemos que seleccionar y especificar cuando estemos haciendo el diseño de una torre empacada para la transferencia, para la separación de
mediante la transferencia de masa, qué características son deseables específicamente en un elemento componente clave que es el empaque. Y de esos empaques, pues voy a dar cuenta de los tipos de empaque que se pueden usar, particularmente lo que son los empaques comerciales, quiere decir que se producen ya con unos materiales y con unos tamaños estandarizados, pero también empaquetadura amorfa, para señalar que nosotros podríamos crear un empaque para poder construir un relleno empacado en una torre. Mencionaré algunas posibilidades que tenemos nosotros aquí. De esos empaques, pues también vamos a presentar las características, algunos parámetros que los caracterizan y que debemos tener en cuenta cuando vayamos a seleccionar cuál es el empaque que nosotros vamos a usar. De esos empaques, entonces vamos a dar cuenta de su desempeño, cómo es la capacidad, su eficiencia y la caída de presión, tres características determinantes del comportamiento que se van a traducir en los costos, solamente de operación, sino en los costos de inversión de esos equipos. Y después entonces vamos a dar cuenta de algunos elementos internos que tenemos nosotros que seleccionar y dimensionar, como son los distribuidores de líquido, los platos soporte, las características de eso, ¿sí? Esos otros dos además del empaque. E igual, como en el caso de las torres de platos, nosotros tenemos que diseñar estos equipos para que operen en unas condiciones estables, garantía de que no va a haber problemas en la operación. ¿Y qué problemas son los que se pueden presentar? Vamos a tener un tipo de problemas distintos a los que se tienen en las torres de plato. El único que va a compartir es la inundación, pero hay tres tipos de problemas que nosotros tenemos que anticipar, prever en el momento que estamos haciendo el diseño de esas torres empacadas, que es la inundación, la canalización y la mala distribución. Cuando presente eso, pues voy a dar cuenta de cuáles son las características de ese problema, qué lo causa y qué efectos tiene, ¿cierto? Qué impactos tiene en el momento en que esté presente en la operación. El diseñador es el que anticipa la presencia de ese tipo de problema y especifica las condiciones de tal manera que ese problema no se vaya a presentar en la definición de cuál es el rango de operación estable de su torre. ¿Sí? Y por último, entonces, lo que tiene que ver con la eficiencia, la comparación ya entre platos y las torres de empacada y cómo se hace la preselección de platos versus empaque. Esa es la ruta temática que vamos a seguir en el desarrollo de esta primera conferencia. ¿Sí? En la diapositiva estoy mostrando una foto de lo que es una instalación industrial en la industria de procesos químicos. Ustedes pueden ver allí las estructuras de los equipos que hacen parte de esas unidades industriales. Esos cilindros que ustedes ven ya nos informan de que esa es una planta industrial de la industria de procesos químicos. Además, esos cilindros nos informan que esos son equipos de separación, ¿cierto? Los equipos, y específicamente torres de platos o torres empacadas, ¿sí? Esas estructuras dan cuenta de. Esa es otra foto también, como para que ustedes tengan una imagen de qué es una instalación industrial. Una vez nosotros vamos a un sector industrial, podemos identificar cuál es una industria química. Estas son fotos que tengo, que me compartieron algunas personas que participaron en el proyecto de Reficar, la repotenciación de la refinería de Cartagena. Ustedes pueden ver allí la erección de un equipo, ¿cierto? El momento en que se estaba ya instalando, ubicando los equipos en donde iban a quedar conectados. Igual, también otra foto del proyecto Reficar, donde se muestran algunos equipos, parte del proyecto de Reficar, de la refinería de Cartagena, que entre otras cosas costó 4 veces, casi 3 veces, casi 4 veces de lo que inicialmente se había proyectado. ¿Sí? Del orden de 3.000 millones de dólares subió a 8.000 millones de dólares y no hay nadie en la cárcel precisamente por ese robo, ¿cierto? Como el Mintic de los 70.000 millones de pesos. ¿Sí? Muy bien, eso como
como ustedes tuvieran una primera aproximación. Los equipos de separación con transferencia de masas se clasifican, si los podemos clasificar de acuerdo con unas características, unas categorías, y básicamente se usan 3 criterios para poder hacer esas clasificaciones. La forma como fluyen las fases a través del equipo, ¿cierto? Entonces, hablamos de equipos en cocorriente, contracorriente, flujo cruzado, ¿sí? ¿Cuál es la fase que se dispersa para poder lograr el contacto íntimo y por lo tanto el fenómeno de transferencia de masa se dé? ¿Cuál es la fase dispersa? Entonces, en algunos casos es la líquida, en otros es la fase gaseosa, porque los equipos de separación con transferencia de masa que nos vamos a referir son equipos de contacto líquido-gas o líquido-vapor. No vamos a trabajar otro tipo de fases en estos módulos que vamos a trabajar. Y por último, ¿cuál es el tipo de contacto de las fases a través del equipo? Si es por etapas, entonces tenemos las torres de plato, o si son de contacto continuo diferencial, entonces tendríamos allí las torres empacadas. Un equipo en concreto, de alguna manera, lo que hace es que combina alguna de esas características, ¿sí? Importante que tengamos eso. Una muestra de los equipos que se usan a nivel industrial y los usos como para tener una idea de cuáles son esos equipos de separación con transferencia de masa. Tenemos la cámara rociadora, ahora vamos a ver una imagen que pueden funcionar en cocorriente, en contracorriente, con flujo cruzado, pero que el contacto sí es diferencial y la fase continua es la fase gaseosa. Ese equipo se usa fundamentalmente en absorción, desorción, humidificación, ¿cierto? ¿Sí? Las cámaras rociadoras. O un mezclador en línea. Es un equipo en cocorriente, también de contacto diferencial, en donde la fase dispersa puede ser cualquiera de las dos. También se usa en absorción y desabsorción o desorción, ¿cierto? Las torres de pared húmeda, estas realmente no se usan a nivel industrial, más en el campo de la experimentación. Aún los mismos intercambiadores de calor, los condensadores parciales y los embutidores tipo caldera, son equipos que además de que se da la transferencia de calor, también hay separación, ¿cierto? Se generan 2 fases que en equilibrio y por lo tanto se consideran también equipos de transferencia de separación y lo usamos en el caso de evaporación y de flemación, pero vamos a ver que también se usan como equipos auxiliares en las torres de platos y en las torres empacadas. Los más usados para los procesos industriales son las torres de platos y las torres empacadas. Observen ustedes que en las torres de platos podemos nosotros tener flujo cruzado o flujo en contracorriente, ¿sí? No flujo en cocorriente. El contacto es por etapa y la fase continua es la fase líquida, la que se dispersa es la fase gaseosa y se usan tanto en absorción como en destilación, aunque las torres de platos también se usan en el caso de torres de separación líquido-líquido. Las torres empacadas, igual, observen ustedes, las podemos usar con flujo en cocorriente, o sea, las 2 fases fluyen en la misma dirección en contracorriente o flujo cruzado. Y esta sí es de contacto diferencial, ¿cierto? Se dispersa la líquida o la gaseosa. Normalmente la fase dispersa es la fase gaseosa. Y los usos, desde la absorción, la misma absorción, la destilación, la extracción líquido-líquido y la humidificación. Ese es un equipo más usado en otras operaciones de separación con transferencia y demás. Y por supuesto los recipientes agitados, ¿sí? Recipientes agitados que se organizan para extender la transferencia de masa colocando en serie varios recipientes agitados, formando una secuencia en donde la fase continua es la fase líquida, en las operaciones de contacto líquido-líquido, aunque los recipientes agitados también se usan en la extracción líquido-líquido, ¿cierto? También se usan en el caso de la lixiviación o extracción sólido-líquido. Y en este caso, digamos, reseño las aplicaciones en absorción, desorción. Observen lo que mencionaba, lixiviación y extracción líquido-líquido. Esta es una foto que nos muestra lo que es un tanque agitado. Es un recipiente, en este caso arriba vemos el motor, ¿cierto? Que le da la potencia al agitador. En este caso tiene una chaqueta
para retirar calor o para entregar calor, dependiendo de cómo se está dando esa operación aquí. Y este es un dibujo que nos mostraría, ¿cierto?, en un corte, cómo serían internamente esos elementos, ¿cierto? Básicamente sería. Y aquí estamos mostrando lo que sería un equipo de transferencia de masa en línea, un lavador Venturi, ¿cierto? Que lo usamos en el caso de humidificación o acondicionamiento de aire. Una foto de un equipo real. Y aquí pues un diagrama, un dibujo que nos representa cómo es que fluyen las fases, cómo entra el gas, ¿sí? Y cómo se pone en contacto con el líquido que es arrastrado, y en esta parte lo que hace es que se separa físicamente el gas que tiene menor densidad que fluye por encima, y el líquido por acción de la gravedad, digamos, cae al fondo, ¿cierto?, del recipiente. Y estas son unas fotos para mostrar el tamaño de estos equipos. Ustedes pueden ver una torre, ¿sí?, que nos da más o menos la idea de cuántos metros puede tener de altura y cuántos metros puede tener de diámetro. Ustedes pueden ver aquí unos tanquecitos, esos, unos barriles que se usan para el almacenamiento de líquidos, ¿sí? Y en esta, igual, otras fotos para mostrar las torres, pero quiero usar la foto para mostrar que los recipientes, que es la torre, tienen unas estructuras exteriores, unas plataformas, ustedes las pueden observar, unas plataformas para que las personas puedan llegar hasta allí e ingresar a través de unos manhole. Ustedes pueden ver, ahora vamos a mostrar unos manhole que son unos orificios de entrada de las personas para que hagan mantenimiento dentro del equipo, ¿cierto? Otras fotos en donde quiero mostrar las plataformas de acceso a las cuales se llega por unas escaleras, pero también estas entradas, ¿cierto? Estos manholes, ¿cierto?, que son orificios de personas para ingresar a hacer mantenimiento en los equipos. Aquí se ven también los manholes, ¿sí?, y las tuberías de entrada y salida de esos equipos de transferencia de masa. Aquí tenemos un equipo también, se está transportando, pero también la foto es como para que ustedes tengan una imagen de lo que son esos equipos reales que ustedes van a diseñar. Otra foto para mostrar los elementos constitutivos, y especialmente quiero señalar esas entradas que ustedes tendrán en el diseño, pues, que especificar, ¿cierto? Ese es el propósito. En esta transparencia estoy mostrando en unos dibujos lo que sería una torre de platos, ¿sí? Internamente ustedes pueden ver allá una especie de pisos dentro de la torre. Ahí es donde se va a llevar el contacto a la transferencia de masa. Esta es una torre de platos tipo cartucho para diámetros muy pequeños. Entre otras cosas, bueno, ustedes sepan que por debajo de 90 centímetros de diámetro no es conveniente diseñar ni construir torres de plato. Cuando por alguna razón hay que diseñarla, pues entonces hay que diseñarlo con esta estructura tipo cartucho, como una especie de esos porta comidas que usan los obreros para ir que se usaban en aluminio, en donde hay una estructura externa en donde se van montando los recipientes del portacomida. Aquí es unas estructuras externas que están, digamos, que permiten mantener los platos en una posición. De hecho, este tipo de tecnología va a ser problemática porque para hacer mantenimiento habría que desarmar eso, como cuando desarmamos un portacomida. Y aquí, digamos, un dibujo representativo de lo que sería una torre empacada, donde se está mostrando aquí un módulo de empaque, ¿sí?, y unos dispositivos, unos elementos para la distribución de líquido en el tope, las entradas y las salidas de líquido, ¿cierto? Esa sería un dibujo como para tener una imagen. Veamos en las torres de platos cuáles son los componentes, y cuáles son los componentes que nosotros tenemos que especificar y diseñar. Entonces, los elementos constitutivos de la torre, realmente, de una torre de platos, son la camisa y los platos. Y esos son los que nosotros tenemos que diseñar cuando estamos diseñando la torre. Pero las torres de platos están acompañadas de unos equipos auxiliares, intercambiadores de calor, el condensador parcial o condensador total, el ebulidor tipo caldera o tipo termosifón, o si se necesita hacer un preacondicionamiento térmico del alimento, entonces habría también. Pero igual, los recipientes que se recogen
el condensado, las bombas y todos los otros instrumentos de medición y control, ¿sí? ¿Qué tipos de platos o tecnologías de platos se conocen hoy? ¿Sí? Los platos o las tecnologías de platos se pueden clasificar usando dos criterios, con base en el flujo de fases, ¿sí? O el patrón de flujo de esas fases dentro de ese dispositivo, ese elemento, o de acuerdo con el patrón del flujo de líquido sobre el plato. ¿Cómo fluyen las fases a través del plato o cómo fluye el líquido sobre el plato? Si tenemos en cuenta el modo de flujo de las fases en el plato, entonces tenemos platos de flujo cruzado, ¿cierto? Y hay unos diseños comunes y hay unos diseños especiales que los vamos a ver ahora. O flujo en contracorriente. Ahora, si miramos el patrón de flujo de líquido sobre el plato, pues entonces tenemos varias tecnologías y, por supuesto, varios diseños. Flujo radial, flujo transversal, flujo invertido, flujo en múltiples pasos para diámetros muy grandes, flujo cargas muy grandes y flujo en cascada también para cargas de diámetros muy grandes. Importante que ustedes tengan conocimiento de que esas tecnologías evolucionaron, siguieron una secuencia. Se empezó con las tecnologías de platos de burbujeo, después con los platos perforados, después vinieron los platos de válvulo y los diseños especiales. Ustedes pueden ver aquí como alrededor de 1820, mire, estamos hablando de 200 años, apareció esa tecnología de las capuchas de burbujeo, ¿sí? Y en 1830 ya estamos hablando de los platos perforados y alrededor de 1998 pues ya los platos de válvulas, ¿cierto? Pero ya estamos hablando del siglo XX, ¿sí? Por aquí las válvulas, estas válvulas fijas, móviles y estas válvulas fijas y estos diseños especiales de válvulas. Pero alrededor de 1950 se empiezan a introducir la tecnología de válvulas en los platos. Y ya después, en 2000 para acá, pues lógicamente se han venido presentando diseños especiales, ¿ya? Diseños especiales que lo que hacen es que combinan algunas características de las válvulas, pero también de los otros, para mejorar el funcionamiento hidrodinámico de las fases en el plato, para disminuir la caída de presión y para aumentar la transferencia de masa, la eficiencia. Este es un dibujo que nos muestra cómo sería una torre de plato para mostrar cómo es que fluyen las fases a través de la torre. El líquido, digamos, ingresa en el tope de la torre del primer plato, ¿cierto? Fluye o se pone en contacto en el gas que ingresa a ese plato en esa primera etapa, desciende al plato inmediatamente inferior y ustedes pueden observar el líquido va cayendo por acción de la gravedad hasta que lo recojamos en el fondo. Mientras que el gas que ingresa por el fondo, si es una torre de destilación, pues viene de un ebullidor, ¿sí? Y va ascendiendo a través de la torre por diferencia de presión. Esa diferencia de presión, aquí vamos a tener en el fondo una presión más grande y acá arriba una presión más baja, es lo que va a posibilitar que el gas pueda subir, ¿cierto? Por diferencia también de densidad que tiene. Entonces ahí se muestra lo que serían, cómo fluirían las fases a través de. Pero también, como es la entrada de líquido, ¿cierto? Y algunos elementos que vamos a ver aquí, un bajante, por una especie de conducto que conduce el líquido de un plato inmediatamente superior al inferior, que está inmediatamente debajo, ¿sí? Para el caso de una unidad de destilación, ¿por dónde ingresaría? ¿Sí? Hay algunos detalles mecánicos de cómo tiene que ser ese ingreso en el plato de alimentación, ¿sí? Y cómo ingresa el gas en el fondo y cómo vamos a sacar el líquido en el fondo. Vamos a ver que dependiendo del tipo de bullidor, pues entonces vamos a tener una o dos salidas en el fondo del líquido. Estos son las distintas tecnologías que nosotros tenemos para los platos de flujo cruzado, ¿sí? Los platos de flujo cruzado. Entonces tenemos las tecnologías de platos de capucha, platos perforados, platos de válvula y algunos diseños especiales. Ustedes pueden ver
ese plato de capucha que es, ahora cuando lo dibujemos en un plato vamos a ver que tiene aquí un ducto, una especie de chimenea por donde va a subir el gas. Esta capucha está adherida a esta chimenea para que el gas que sube por la chimenea se vea obligado a bajar y salir por estas ranuras o especies de ventana que tiene en la parte baja la capucha. Esa sería. Y de esas capuchas vamos a ver que hay unas que de forma circular como esta y hay otras de túnel. De la sección transversal, en vez de ser circular, es rectangular. Ahora voy a mostrar alguna foto. Y los platos perforados, que es la más simple, es una lámina que tiene unas perforaciones, unos huecos, como se pueden ver ahí. Sí, lo más simple. Ese espacio es por donde va a fluir, va a ingresar el vapor que viene de la parte inferior, del plato inferior, a ese plato, digamos, para ponerse en contacto con el líquido. Y las válvulas, sí, vamos a ver que como su nombre lo indica, son unos dispositivos que funcionan como una especie de válvula para poder regular el flujo de entrada del vapor al plato, ¿cierto? Y las válvulas que encontramos hoy en el mercado, pues toman algunos nombres de acuerdo con el fabricante. Cada una de ellas pues tendrá algunas características, dimensiones que les son propias, pero lógicamente son tecnologías patentadas. Y cuando hablamos de diseños especiales, nos estamos refiriendo a modificaciones especialmente de los platos perforados. Y en ese caso, estos diseños especiales pues también toman algunos nombres y lo que hacen es hacer modificaciones en la lámina del plato para poder generar un mejor desempeño de la transferencia de masa o el contacto de la fase, lo que tiene que ver con la componente hidráulica. Y hay varios tipos, ¿cierto?, de platos de esos diseños especiales. Aquí en esta transparencia estoy mostrando cómo es que el gas fluye a través del plato. En un plato perforado, ustedes pueden ver, estas son las perforaciones por donde el gas ingresa, se divide en burbujas y por diferencia de densidad, pues entonces va ascendiendo, ¿cierto? Si este es un plato de flujo cruzado, entonces el líquido lo que hace es que atraviesa el plato y en ese flujo, en ese viaje a través del plato, pues se va poniendo en contacto con esas burbujas, se va dando la transferencia de masa a través de la interfase, ¿sí? El tamaño de esas burbujas pues va a ser dependiendo del tamaño también de estas perforaciones, ¿cierto? Y en esta tengo representado lo que sería una válvula, ¿cierto? Perdón, una capucha de burbujeo. Ustedes pueden ver, este es la chimenea. Observan ustedes que el gas sube por ahí, ingresa por ahí, pero se encuentra justamente con este obstáculo que lo pone la capucha y obliga al gas que se devuelva, se meta dentro del líquido para que pueda salir por las ventanitas, los orificios, las ranuras que tiene la burbuja. Y al salir por ahí, entonces se divide en burbujas, ¿cierto? Para que se dé la generación del área interfacial y la transferencia de masa respectiva. En el caso de las válvulas, ustedes pueden ver, ¿sí?, que este elemento forma una unidad, pero no está adherida al piso del plato, sino que tiene la posibilidad de moverse de acuerdo con el flujo, ¿cierto? Si el flujo de vapor es muy alto, pues lógicamente está completamente abierta la válvula y la válvula vamos a tener que tiene una especie de salidas por aquí y unas paticas que le impiden que la válvula salga disparada, ¿cierto? Dependiendo del flujo, entonces así será la posición de la válvula y entonces se regula el ingreso del vapor y eso garantiza un buen contacto, buena hidrodinámica y evita, digamos, que el líquido vaya a fluir por donde fluye el vapor, que sería un problema de funcionamiento. Esa es una foto que nos muestra lo que es una capucha tipo túnel. Ustedes pueden ver ahí, ¿cierto? ¿Sí? Tipo túnel, pero también se observan allí las ranuras por donde el gas va a salir. Observen ustedes que esta es una foto de una torre de un diámetro muy grande, ¿cierto? Ese tamaño nos ilustra. Y esta es una foto también de lo que es un plato perforado. Ustedes pueden ver allí las perforaciones de la lámina, ¿sí? Y el tamaño está en proceso de construcción ese plato. Aquí se alcanza a ver que este es un derramadero, ¿sí?, con retroceso.
el líquido cuando fluya, cuando caiga aquí, va a fluir en esta dirección. Este es un plato de flujo cruzado, va a fluir en esta dirección y se va a derramar por encima de este derramadero, que es una especie de dique que se coloca allí para garantizar que haya siempre un líquido retenido sobre el plato. Se derrama para bajar por este bajante hacia el plato inferior. Y ustedes pueden ver allí, ¿cierto? Que este derramadero, ahora lo vamos a ver, es un derramadero, digamos, con retroceso. Una fotografía de unos platos de válvula, aquí se alcanzan a ver las válvulas, ¿cierto? Que están dentro de los orificios. Y este es también un plato de válvula, pero de flujo invertido, que se usa para diámetros pequeños. El líquido cae por este lado, se ve obligado a hacer este recorrido porque aquí hay un bafle, esta es una placa deflectora que obliga a que el líquido haga este recorrido, ¿cierto? Para que se derrame por acá. Ese sería de flujo invertido. Otras fotos para mostrar platos de válvulas, ¿sí? Esta foto la tengo ahí para que ustedes tengan una idea de las dimensiones que puede tener un plato. Un plato puede tener hasta 8 o 10 metros o 12 metros de diámetro. ¿Sí? Ahí nos puede informar este gringo, en calza 50 estaríamos hablando del orden de 60 centímetros, como para tener idea de cuánto puede ser la dimensión justamente de ese plato. Muy bien, ¿cuáles son los elementos mecánicos que tiene un plato? ¿Cuáles son esos elementos físicos? ¿Sí? Allí tengo listado cuáles son desde el piso, ¿cierto? Los pasajes del vapor, el derramadero, el bajante, el faldón, las placas deflectoras, unas vigas soportes que voy a mostrar ahora, unos anillos soportes del plato para poder que estén anclados al recipiente en la parte interior, pero también unas abrazaderas del anillo soporte y el mainway. Vamos a ver el mainway, que es un ducto por donde las personas pueden ascender y moverse dentro de la torre de un plato hacia otro, ¿sí? En ese dibujo se están presentando los elementos principales del plato. Quiero señalar primero, este es el mainway, ¿cierto? Ustedes pueden observar que desde abajo la persona empuja y esto se levanta de tal manera que pueda subir al plato. Ese es el mainway. Pero también estamos mostrando allí, esta sería la placa, ¿sí? La placa que sirve de dique, ¿sí? El derramadero, ¿sí? O el vertedero. Este sería el bajante, el líquido cae por aquí y baja. Y aquí tenemos las vigas. Esta es una viga, la viga principal, ¿cierto? Estas son otras vigas secundarias. Estos son los anillos, soportes, para poder soportar las vigas y el plato encima de él, ¿sí? Ahí podemos ver. Aquí, ustedes pueden ver en esta parte del plato, aquí no hay perforaciones, porque ahí es donde cae el líquido del plato superior y va a fluir, en este caso, que es un plato de flujo cruzado en esta dirección, para derramarse por encima de esto. Todos estos elementos los nosotros necesitamos tener y especificar cuando estamos haciendo el diseño. Y esta es una foto para mostrar esos elementos. Aquí se ven justamente el derramadero, ¿sí? De este plato. Este es un plato de 2 pasos, ¿sí? Estas son unas placas deflectoras que garantizan que el líquido que va a fluir en esta dirección y el líquido que va a fluir en esta dirección se distribuye lo más homogéneamente posible sobre el plato, ¿cierto? Y se derrame por aquí. Y este es el bajante. Este es el bajante. Este recoge el líquido aquí y lo descarga al plato inferior en todo el centro para que, ¿sí?, se derrame para este lado, para la periferia, y por ese otro lado. Entonces lo que vamos a tener son platos con estos diseños alternados de tal manera. Pero igual, esta parte, que hace parte del ducto del bajante, es lo que le llamamos el faldón del bajante, ¿cierto? Esto, observen ustedes, no llega hasta el piso del plato inferior, sino que por aquí va a quedar un espacio para que el líquido pueda ingresar a este plato y entonces fluir en la dirección que le corresponde. Esa es la intención de esa fotografía. Y aquí, en esta fotografía, quiero mostrar lo que es una placa deflectora antisalto. ¿Sí? El líquido fluye en esta dirección, se va a derramar por este bajante para llevarlo al plato inferior, pero le colocamos esto para que el líquido de aquí no salte al otro plato y viceversa. De esa manera garantizamos que no hay una mezcla
de los líquidos. Estos son otros dibujos que nos muestran, ¿cierto? Las válvulas que son fijas. Ustedes ven que las válvulas son fijas, lo que hace es que hacen unas ranuras en el piso del plato para abrir estas especies de ventanas por donde va a ingresar el vapor. O este otro diseño en forma de cruz, son válvulas fijas. Este sería un plato perforado, sería un dibujo de un plato de capucha de burbujeo, y este sería de una flotante. Igual, ¿sí? Los dibujos para mostrar el flujo de la fase gaseosa a través de este dispositivo de ingreso del gas o del vapor al plato, en el caso de una capucha y en el caso de una válvula. ¿Sí? Y aquí tengo unas fotos de lo que es una capucha de burbujeo y una foto de lo que es una válvula, más fotos de una válvula, ¿cierto? Esta es una válvula fija, e igual abajo, las fotos que nos muestran cómo sería su operación en un momento determinado. ¿Sí? Con eso, entonces, damos cuenta de esos elementos. Me voy a ocupar de otros componentes de los equipos de platos que tienen que ver con el vertedero, los bajantes y los sellos mecánicos. ¿Sí? Dentro de los vertederos, pues hay muchos tipos de vertederos o de derramaderos. ¿Sí? Ahora voy a mostrar en unas fotos los distintos tipos, los diseños de esos equipos. Pero también los bajantes, también hay diseños variados, recto, por pasos, inclinado, circular. Los dibujos nos van a mostrar las diferencias. Los sellos mecánicos que tienen que haber abajo para el ingreso justamente de líquido a un plato. Y las placas deflectoras. Mostré unas allá antisalto, ¿cierto? No hay unos platos de pasos múltiples. ¿Sí? Aquí en esta transparencia estoy mostrando los distintos tipos de derramaderos o vertederos. Este es recto, ustedes pueden ver, este sería como una vista superior, ¿sí? Y aquí nos está mostrando el faldón, ¿cierto? El faldón, este sería el derramadero, el líquido se derrama por aquí. Este es un derramadero con retroceso, ya mostraba en una foto, ¿cierto? Aquí se ve justamente que el derramadero tiene por aquí una extensión para hacer una mejor distribución del líquido sobre el plato, ¿cierto? Este sería un derramadero ranurado. Tiene usted ven aquí unas ranuras que pueden ser cuadradas o rectangulares, ¿sí? Y tenemos esta que es arqueado, ¿saben ustedes? O esta arqueada modificada, ¿sí? Estamos hablando de... Y aquí igual, en el caso de los ranurados, las ranuras pueden ser, como mostraba ahora, rectangulares o cuadradas, o pueden ser estas ranuras en forma triangular o en forma de V, ¿sí? Y los bajantes, ¿cuáles son los bajantes? Los downcomer. Tenemos aquí un bajante recto. Entonces, observan ustedes que esta placa es recta y el bajante está configurado por esa placa y esta parte interior del recipiente. ¿Sí? Esta parte interior del cilindro conforma el ducto para que el líquido baje, caiga y baje al plato inferior e ingrese por aquí al plato inferior. ¿Sí? Este es de abajo, es un vertedero, un bajante rectangular enterizo. Ustedes pueden observar que el ducto no involucra la pared del recipiente cilíndrico, ¿cierto? Está separado. O este de aquí, como este, pero en vez de ser de forma rectangular, es de forma circular, ¿cierto? También ese ducto es una unidad independiente que no involucra las paredes del recipiente. O el inclinado, que pueden observar el faldón, ¿cierto? El faldón tiene un ángulo, una inclinación, ¿sí? Y este sería por paso. En una parte es recta y después es inclinado. Todos esos diseños yo los puedo contemplar, ¿cierto? En un diseño de una torre de plata. ¿Qué áreas, digamos, aparecen en los equipos que vale la pena que nosotros tengamos conciencia para poderlas especificar? Más adelante, cuando presente los métodos de diseño, pues vamos a dar cuenta de qué proporción de la sección transversal le tenemos que asignar a cada una de esas áreas. ¿Cuáles son las áreas en las que yo tengo que definir las funciones y especificarlas
para que mi plato opere de manera efectiva, ¿cierto? Y sin problema. La primera es lo que conocemos como el área activa, que tengo aquí en azul, que es el área que está disponible en el plato para que se dé el contacto líquido-vapor. Observen ustedes que sería esta. En esa área activa es donde están las perforaciones, si el plato es perforado, las válvulas o las capuchas de burbujeo. Ese es el área activa. Y observen que lo que tengo aquí en color lila son las áreas de los bajantes. El bajante de salida, donde el líquido se va a derramar, y este sería el bajante de entrada. ¿Sí? El bajante de entrada por donde el líquido, digamos, llega a este plato. Aquí tenemos, en esta sección, en este dibujo transversal, tenemos, ¿sí?, la definición o la muestra de qué es el área activa y cuáles serían el área de los bajantes. Es claro, y nos está mostrando allí cómo es el flujo del líquido. Pero también aprovecho este dibujo para mostrar cómo en el bajante, ¿cierto?, hay un líquido retenido que va a servir de sello hidráulico para que el gas que está subiendo de este plato al de arriba, no vaya a hacer un flujo o una especie de cortocircuito, meterse por aquí. Esto le sirve de sello, vamos a ver, le sirve de sello para que se vea obligado a seguir por donde hay menos caída de presión. Si hiciera, intentara fluir por aquí, tendría, sí, habría una caída de presión mayor, pero nosotros sabemos que los fluidos fluyen por donde menos gasto de energía, menos caída de presión tenga. Eso es importante. Y en este dibujo estoy mostrando las distintas áreas, ¿cierto? El área activa que mostré allá, el área de bajante, pero también aquí estoy mostrando el área de distribución. El área de distribución es un área que no tiene perforaciones para que el líquido que cayó ahí en esta parte del vertedero de entrada ingrese a la zona activa, que es toda esta que está entre estas líneas punteadas, ¿cierto? Esa sería el área que es perforable, sería el área activa. Pero también tenemos el área de distribución, de desprendimiento de vapor, el líquido que va a caer al vertedero, que va a llegar a este vertedero para conducir el líquido al plato inferior, pues hasta donde sea posible no debe llevar burbujas, aunque de todas maneras si hay algún arrastre, para garantizar que ese arrastre sea mínimo, tenemos que dejar una zona de desprendimiento sin perforaciones. Pero además hay unas áreas periféricas que sirven precisamente para poder fijar el plato al anillo, soporte que lo sustenta en el interior del cilindro. Cada una de esas áreas, cuando vayamos a ver el diseño, también deben tener un dimensionamiento específico, ¿sí? Aquí en estos dibujos estoy mostrando cómo sería el flujo del líquido en un plato con flujo cruzado y cómo sería el vapor, ¿cierto? Estoy mostrando el bajante, el derramadero, que es el dique, que garantiza que siempre vamos a tener líquido sobre el plato, ¿sí? El bajante, mire que este es un bajante inclinado, ¿sí? E igual acá en este dibujo estoy mostrando que aquí también puede haber en un plato un derramadero de entrada para que el líquido no ingrese directamente como aquí, sino que se vea obligado a hacer este recorrido, y eso garantiza que en esta parte del plato va a haber un funcionamiento normal sin problema. Entonces, observen los dos tipos, ¿sí? Los dos tipos que tenemos aquí de sello hidráulico en la parte baja del plato, ¿cierto? En este caso hay una piscina, una pequeña piscinita para que se garantice que el líquido haga ese recorrido. Y en este dibujo lo que tengo es unos platos de dos pasos para mostrar la alternancia de cómo es que se da el flujo entre uno y otro. Este dibujo igual está mostrando esas áreas y esos elementos que acabé de describir. Muy bien. En los platos que tienen flujos cruzados, pues ya hay, distintos patrones de flujo de líquido sobre el plato, también había mencionado, pues hay de varios tipos. Uno que se conoce como flujo radial, el líquido fluye radialmente, ahora vamos a ver un dibujo, flujo transversal, flujo invertido, múltiples pasos y flujo en cascada. Esta foto que tengo aquí es de un plato de dos pasos, ¿cierto? Es un plato de dos pasos. O sea, estaría dentro de esta categoría de múltiples pasos.
Y aquí tengo algunos dibujos para mostrar cómo es el flujo en un plato radial. Ustedes pueden observar que tenemos dos tipos de platos que van alternados. En estos son la caída de los líquidos de la parte superior. En este caso son bajantes circulares. El líquido cae aquí y se ve obligado a fluir hacia el centro del plato. Esto estaríamos mostrando cuál sería la forma del derramadero, ¿sí? Entonces el líquido se derrama por aquí y cae al plato inferior, y al caer en esta parte del plato pues se ve obligado a fluir hacia la periferia y a bajar por estos bajantes que están en la periferia. Ahí se observa cómo el flujo es radial. Este es un plato de flujo transversal. Aquí cae el líquido del plato superior por ese bajante y fluye transversalmente es el plato, hasta llegar a caer por el bajante. Este es un plato de flujo invertido. Ustedes pueden ver, ahí les mostré una foto. Esta es una placa que obliga a que el líquido que cae aquí, ¿cierto?, tenga que hacer este recorrido obligado para que descienda por este bajante, ¿sí? O sea, aquí hay una separación que obliga al líquido que fluya, ¿sí? Aquí se observa, digamos, el flujo. Estas son unas fotos para un plato de múltiples pasos. En este caso son 4 pasos, ¿sí? Aquí tenemos 2. El líquido caería en esta parte, en un bajante que llega aquí, ¿sí? En esta parte central, el líquido fluye hacia allá y fluye hacia acá para derramarse por este bajante, pero aquí hay una zona, digamos, lateral, en donde el líquido también cayó acá en la periferia y se ve obligado a descender. Este sería un plato de 4 pasos. Y este sería un plato en cascada para grandes diámetros. Y se usa ese diseño para evitar unos gradientes de líquido muy grandes y evitar que haya una mala distribución de líquido sobre el plato y por lo tanto un mal funcionamiento, ¿sí? Los platos de flujo en contracorriente toman nombres de acuerdo con el fabricante. Tenemos aquí los platos Kittel, Ripple, perforado corrugado, side to side. Ahora vamos a mostrar alguna foto de disco y anillo, disc and donut, dual flex. Mire, tienen nombres de alguna manera relacionados con el fabricante o nombres de acuerdo con los flujos, cómo se dan los flujos o es la forma de los elementos componentes. Estos platos de flujo en contracorriente no tienen bajantes. Ustedes observan, no tienen bajantes, ¿sí? El líquido y el gas comparten los mismos espacios para el flujo, ¿sí? Ustedes pueden ver ahí que allí no hay bajante, a diferencia de los otros flujos con flujo cruzado. Esta es una foto, ¿cierto? Ahí se ve claramente la espuma que se forma entre los platos. Y en este caso tenemos este de flujo dual, son perforaciones por donde fluyen tanto el líquido como el gas, ¿cierto? En ambos de manera alternada, ¿sí? O mire que tiene ondulaciones, aquí arriba creo que lo había mostrado, ¿sí? Aquí se alcanza a ver, ¿cierto? Que tiene unas ondulaciones para que los valles, por allí fluya el líquido y por estos domos, ¿cierto?, por estas crestas, por aquí entre el gas. En el caso hay unas perforaciones que están destinadas para el flujo del gas y otras destinadas para el flujo del líquido. Aquí estamos mostrando. Y aquí hay también unos dibujos para mostrar cómo sería ese tipo de platos tipo Ripple, ¿sí? Flujo dual. Más, este es un plato tipo Kittel. Ustedes pueden ver el diseño allí. Este sería el disc and donut. Ustedes pueden ver aquí, ¿cierto? Aquí cae el líquido y se ve obligado a caer por la periferia y cae a esta parte que sería como la especie del rosquete, ¿sí? El rosquete o corona y el disco están alternados. Y este sería un plato tipo regadera, ¿sí? Tipo regadera. El líquido cae aquí y por aquí sale por unas perforaciones para formar unas cortinas de rocío para que el gas que viene subiendo se ponga en contacto al atravesar esas cortinas de rocío. Esos son diseños especiales. Y aquí en estos dibujos estamos mostrando el plato de flujo dual, el de disco y rosquete. Este es el que le acabé de mostrar, ¿cierto?, cómo el líquido, el gas va fluyendo, ¿sí?,
y va atravesando, en este caso, estas serían unas cortinas de líquido continuo, o en el caso regadera, pues entonces, en vez de ser unas cortinas de líquido continuo, serían unas cortinas de rocío. Esos son diseños especiales. Por supuesto que esos diseños se usan especialmente para cuando no se necesitan, digamos, un número de etapas muy grande, o el grado de separación no es muy grande, o cuando tenemos líquidos con sólidos sucios que no se pueden manejar en los otros diseños, ¿sí? Dos características nosotros debemos tener presente cuando estamos diseñando un plato, una torre de platos. La primera es la capacidad. ¿A qué nos estamos refiriendo la capacidad? Como su nombre ya nos indica, pues da cuenta de cuánta cantidad de líquido de vapor puede manejar. Y la especificamos nosotros como un rango de operación estable, valor mínimo y un valor máximo. Esa capacidad de los platos va a depender de muchos factores, de muchas variables. Unas variables de tipo mecánico, características del plato, dimensiones mecánicas del plato, del tipo de plato, qué tipo de plato es, si es perforado, si es de válvula, si es de capucha, de las variables de operación, presión, temperatura, flujo de líquido, flujo de vapor, y por supuesto de propiedades físico-química y de transporte, ¿sí? ¿Cómo definimos esa capacidad? La definimos como un flujo másico de vapor por unidad de área, o sea, un flujo específico. Con base en ese flujo por unidad de área, nosotros podemos entonces calcular el diámetro. Vamos a ver, es clave ese parámetro de capacidad para calcular el diámetro dependiendo del flujo de vapor que se necesite manejar en la operación, ¿sí? Pero también nosotros tenemos que especificar lo que se conoce como el turn down, la razón, ¿cierto?, de flexibilidad, ¿sí?, que la calculamos con base en el flujo de vapor con el cual nosotros diseñamos el equipo, dividido por el flujo mínimo que se puede manejar sin que se presente el problema de lloriqueo. Ahora, más adelante vamos a mostrar a qué se refiere ese problema de lloriqueo. Y observen ustedes que eso de valor, y cada tipo de plato pues tiene un turn down, una razón distinta, flexibilidad distinta. Estamos hablando 3:1, y en algunos casos se recomienda no exceder 5:1, ¿cierto? O sea, eso nos muestra como la flexibilidad en un momento determinado para yo poder usar el mismo equipo cuando se están cambiando las condiciones de operación. El otro parámetro importante es la eficiencia, ¿cierto? La eficiencia que se define como una aproximación del funcionamiento que tiene un plato real al funcionamiento de un plato ideal. ¿Qué significa el funcionamiento de un plato ideal? Que las fases que salen del plato se encuentran en equilibrio, y después eso es ideal, ¿cierto? Aunque vamos a ver que en algunos diseños especiales un plato real puede equivaler a más de un plato ideal, un plato real equivaler a más de un plato ideal, ¿cierto? O sea, podemos tener eficiencias por encima del 100%. Eso es importante que lo tengamos presente, ¿sí? Esa eficiencia la podemos nosotros expresar en términos de una eficiencia global de plato, que es aplicable a todo el equipo, o una eficiencia individual de un plato. Vamos a ver cuando presentemos los métodos de diseño, cómo hacemos esos cálculos de eficiencia de un plato y las eficiencias. Lo otro que debemos conocer es lo que se define como la región de operación estable. Y esa región de operación estable nosotros la representamos en un gráfico que nos representa el flujo del gas respecto a la relación de líquidos sobre el gas. En ese gráfico, lo que está en verde nos está diciendo es en esas condiciones de relación de líquido a gas y de flujo de gas en donde la torre estaría funcionando sin ningún problema. ¿Cuál es el problema? Problema de inundación, problema de arrastre excesivo, problema de goteo, problema de descarga o mala distribución de líquido y gas. Más adelante vamos a presentar cuáles son las características, las causas y los efectos que tienen esos problemas, ¿sí? Aquí en este gráfico estoy mostrando también lo que se conoce como la zona de operación estable, en donde vamos a tener un líquido gaseado, ¿cierto? Y aquí pues unos dibujos como para mostrar
cómo serían los distintos patrones, cómo estaría disperso esas burbujas de gas dentro del líquido. Hay unas condiciones que son las ideales como para garantizar que se tenga un buen proceso de transferencia de masa, que no tengamos una distribución tipo spray, ni tampoco emulsión, ni tampoco la espumación. Eso lo vamos a ver. Esos son los problemas y ya vimos más o menos a qué condiciones de flujo de vapor y flujo de líquido se van a presentar estos problemas de espumación, arrastre, inundación, lloriqueo y derrame, y la inundación también del bajante. El bajante se puede inundar, es decir, el nivel de líquido puede subir hasta llegar a rebosar el derramadero, entonces se va a generar pues inundación y eso genera un mal funcionamiento de nuestra torre. Esos son los problemas y cada uno de ellos pues tiene unas características. La inundación, pues cuando la torre está inundada quiere decir que entre plato y plato vamos a tener lleno esos espacios, ¿sí? No va a haber una zona para el desprendimiento del vapor, se va a presentar una ausencia de flujo descendente del líquido y como lo que decía, la cantidad de líquido retenido dentro de la torre, dentro del plato, pues aumenta a su máxima cantidad, esos espacios están llenos. Así se nos presenta y así observamos nosotros la inundación en la práctica. ¿Qué causa la inundación? Un flujo excesivo de una de las dos fases, o la del líquido o la fase de vapor produce esa inundación cuando nosotros estamos poniendo a operar el equipo en unas condiciones por fuera de las que fue diseñado. ¿Qué efectos tiene? Lógicamente un aumento de la caída de presión del gas, ¿cierto? Caída de presión dentro del aterro y por supuesto una disminución de la eficiencia. La descarga o drenaje. Cuando hablamos de descarga o drenaje, quiere decir que el líquido se va a drenar por los espacios por donde debe entrar el gas. Y si eso es así, pues entonces el líquido que está sobre el plato no va a existir y ese plato se va a secar y no va a haber operación, ¿cierto? Es decir, la presión que hay debajo no puede sostener el líquido encima del plato, entonces esa superficie de burbujeo no puede soportar el líquido y por eso se derrama, ¿cierto? Hay un flujo de líquido por donde no debe fluir y las causas de flujos bajos, ¿cierto? De gas o de líquido, alguno de los dos puede producir eso. Y por supuesto el efecto es una disminución en la eficiencia. El arrastre, como su nombre lo indica, es un arrastre de líquido por el gas hasta llevarlo al plato superior, como cuando uno se va a tomar un Alka-Seltzer, le echa el Alka-Seltzer, ustedes ven que las burbujas que se generan allá en el líquido rompen en unas goticas que salen y si uno le pone la cara, pues le moja la cara. Pues lo mismo sucede en la operación de un plato. Si la velocidad del gas es muy alta, pues lógicamente va a arrastrar, ¿sí? Goticas de líquido y esas gotas de líquido van a llegar al plato superior y eso va a generar un cortocircuito en la transferencia de masa. La separación que se logró, pues lógicamente se va a anular con ese arrastre, ¿sí? Y ese problema se presenta por un mal diseño del bajante, ¿cierto? No se dio las especificaciones o por una separación muy pequeña entre los platos. Vamos a ver que dependiendo del diámetro y otros parámetros, tenemos que definir cuál es la separación que tiene que haber entre los platos, desde 50 a 60 centímetros a 90 o a 1 metro, dependiendo del diámetro de la torre. Y los efectos, pues indiscutiblemente es un aumento de flujo de líquido en los vertederos, porque lo que va a haber es una recirculación de líquido entre los platos. El arrastrado pues va a aumentar la retención aquí y por supuesto el flujo entre los dos platos, una disminución de la eficiencia por el cortocircuito que se da y en casos extremos pues una inundación. Y la mala distribución de líquido y de gas quiere decir que el líquido y el gas que están fluyendo o están entrando al plato no son uniformes, ¿sí? No hay uniformidad. Entonces, por eso nos puede generar unos flujos cíclicos, tanto el líquido como el gas. ¿Qué lo puede causar? Unos gradientes de líquido muy elevados, ¿cierto? Gradientes de líquido muy elevados. La superficie del líquido va a tener una inclinación muy grande que hace que en un momento determinado, por donde haya menos, digamos, cresta de líquido, donde haya menos altura de líquido, por ahí vaya a preferir entrar el vapor, abandonando la zona donde la altura es mucho más grande, ¿sí? Entonces, eso se presenta por diseños inadecuados y, por supuesto, va a generar
una operación inestable y una disminución de... Y por último, la formación de espuma, ¿cierto? Se forma espuma sobre la superficie del líquido y eso no deja de ser problema. Cuando estamos diseñando los equipos tenemos que saber si ese líquido, ese sistema tiene tendencia a formar espuma o no. Y eso va a depender de la presión de operación y de la densidad del líquido que tenga el líquido. Entonces vamos a ver cómo podemos de entrada dar cuenta de si hay tendencia a la espumación o no para poderla tener en cuenta en el dimensionamiento. Las causas, observen, líquido de baja tensión superficial, alta presión y alta viscosidad. Los efectos, por supuesto, es arrastre del líquido al plato superior y la inundación. Muy bien. Eso con respecto a los problemas que se pueden presentar en un entorno. El otro concepto, ya decíamos que era el concepto de eficiencia de plato. Ya decíamos que el comportamiento, el funcionamiento de un plato real con respecto a la transferencia de masa, cuánto permite separar, qué grado de separación se da en él, qué cambio de concentración en la fase de vapor y en la fase líquido se da, ¿sí? La máxima que podría alcanzar bajo ciertas condiciones sería como la ideal. Aunque dije ahora que hay platos reales que pueden tener eficiencias superiores, pero eso sería para diseños especiales, diámetros muy grandes para multipasos o aún diseños de platos en cascada. Sí, esa eficiencia de plato pues depende de muchas características. ¿Sí? ¿Cuáles características? ¿De qué depende? Después de, pues, lógicamente, de qué tipo de plato es, ¿cierto? ¿Qué tipo de plato es? Sí, pero también el diseño específico, la adición, las dimensiones que nosotros hemos usado específicamente en la especificación de todos los elementos, los flujos, las cargas, tanto de líquido, de gas, y por supuesto las propiedades de naturaleza físico-química y de transporte del plato. A nosotros nos interesa, que estamos diseñando estos equipos, ¿sí? Tener unas especificaciones mecánicas apropiadas para las condiciones de operación y las propiedades físico-mecánicas que se traduzcan en una alta eficiencia. Y esa alta eficiencia se da si en el plato se tiene una alta área interfacial, un tiempo de residencia alto y un coeficiente de transferencia de masa alto. ¿De qué depende esto? Pues de estas especificaciones y por supuesto de las condiciones de operación. Entonces, cuando yo estoy diseñando, necesito, ¿sí?, buscar que estas características sean lo más grande posible para que aumente la eficiencia y por lo tanto yo tenga el máximo grado de separación en la transferencia de masa. Hay una cosa que está en conflicto en el diseño de estos equipos, de estos platos, y es que aquellas características que me aumentan el área interfacial, el tiempo de residencia y los coeficientes de transferencia de masa, que favorecen la eficiencia, militan en contra de una operación estable. Entonces, digamos que tenemos dos tendencias. Buscar mucha eficiencia puede generar, digamos, una operación inestable. Esta es una gráfica que nos muestra cómo se comportaría, cómo sería la eficiencia en un plato dependiendo del porcentaje de inundación. Porcentaje de inundación es una condición de operación de la torre que nos define a qué velocidad del gas está operando el plato con respecto a la velocidad que tendría en inundación. Después vamos a ver que en las gráficas que nosotros usamos en los métodos de cálculo para establecer el diámetro de la torre, usa este parámetro, porcentaje de inundación, como un porcentaje importante para poder determinar. Aquí estoy comparando los platos, un plato perforado, un plato de válvula, y este es un diseño especial. Sí, lo quiero comparar con respecto a la capacidad. Ustedes observan que estos dos, el perforado y el de válvula fija, tienen una capacidad, digamos, media, comparada con este que es un diseño especial, una mayor capacidad. Y si tiene mayor capacidad, quiere decir que para la misma flujo de gas y de líquido se requerirían unos diámetros menores y eso se traduce, por supuesto, en una inversión menor, ¿sí? Pero también observen ustedes que la eficiencia también es diferente entre esos tres tipos de platos.
Aunque esta es muy alta, para este diseño especial es alta, ¿sí? Para estos dos platos, el plato perforado y el de válvula fija, es muy alta, tiene unas eficiencias superiores. Y miren la flexibilidad, ¿cierto? ¿Cómo es la flexibilidad? ¿Cómo puedo yo variar las cargas de vapor y de líquido en un momento determinado en la torre? El plato perforado tiene muy baja flexibilidad. Válvula fija es mediana y lo mismo a esta tecnología. La caída de presión, observen ustedes que en estas dos es baja, en este es medio, quiere decir que una caída de presión mucho más alta. Y la resistencia al ensuciamiento, la deposición en caso de que manejen sólido, aquí es media, aquí es alta en los platos de válvula y en esta es mediana. Esas características, ¿sí? Son importantes que las tengamos. Y en esta transparencia lo que quiero mostrar son cuáles son los diámetros, más o menos, de orden de magnitud. Ahora les mencionaba que se podía llegar hasta 10 o 12 metros. Miren que en el caso de una torre de platos con platos perforados, ese diámetro va desde este punto 3 metros, pongámoslo en duda allí, porque decíamos ahora que no es recomendable diseñar torres de platos por debajo de 90 centímetros, ¿cierto? 8 metros, observen que ahí en esto, independientemente de si la operación es al vacío, es presión normal o en caso de presión alta o presurizada, ¿sí? Y comparado con los platos de válvula. Lo que quiero señalar es que con los platos de válvula podemos tener diámetros mucho mayores que con los platos perforados. Y en esta gráfica quiero comparar las distintas tecnologías en relación con la eficiencia, la capacidad, dominio del mercado, costos y caída de presión. Observen que esta es una gráfica que muestra cualitativamente, ¿sí?, cómo son las características de esas tres tecnologías. Dominio en el mercado, quiere decir que las válvulas son las que dominan el mercado, ¿cierto? Y las que menos, digamos, se usan hoy son las capuchas. Eso de cierta forma da cuenta de cómo fue el proceso de evolución histórica, que lo muestro también en esta línea para mostrar la edad, ¿cierto? Son más viejitas las tecnologías de capuchas que la de válvulas, ¿sí? La capacidad igual se observa como las tecnologías de platos de válvula tienen capacidades superiores y por lo tanto yo podría diseñar y construir torres de diámetros menores, ¿sí?, que las perforado, y las que menor capacidad tienen son las de capucha que requerirían diámetros superiores. Y esta curva nos mostraría como la eficiencia. Observen cómo en la eficiencia, y lo mostré ahora, entre las de perforado y las de válvula no hay mucha diferencia, pero sí se marca la diferencia comparada con la de capucha. La caída de presión. Observe que acá en esta axisa he cambiado el orden. Aquí tengo primero perforado, después válvulas y por último capucha, ¿sí? Los costos. Observen cómo las tecnologías de capucha son mucho más costosas, por supuesto, si vemos los elementos que tiene, ¿sí? En algunos casos se conservan y para ciertas aplicaciones habría que usar ese tipo de tecnología. Los más baratos son los platos perforados y en la mitad pues tenemos las válvulas. Pues vamos a ver un orden de proporción. Lo mismo con la caída de presión. Los platos perforados son los que tienen menos caída de presión y la capucha las que mayor caída de presión. Estas son gráficas reales, ¿cierto?, de fabricantes de estas de tecnologías de plato, de unos diseños especiales, UFM. Entonces pueden ver cómo la eficiencia está rayando el 100% y es prácticamente constante independientemente de este factor de capacidad, ¿cierto? Mientras que la tecnología convencional, observen que a medida que aumenta esta capacidad, pues, lógicamente disminuye la eficiencia, ¿sí? También una comparación entre dos tecnologías y observen esta roja, ¿sí?, esta tecnología que es un diseño especial, cómo tiene eficiencias por encima del 100%. Eso es lo que quería mostrar justamente, quería mostrar en la comparación de esto. Y lo mismo de esta otra tecnología que la junté para mostrar la diferencia en ese parámetro que es la eficiencia. Torres empacadas, ¿sí? Así como hicimos una descripción de la tecnología de torres de plato, vamos a hacerlo también para las torres empacadas. ¿Cuáles son los elementos constitutivos? En este caso, los elementos constitutivos
son mucho más de lo que tiene una torre de plato. Mire que en el caso de la torre de plato no teníamos no la camisa y el plato. Aquí tenemos, además de la camisa, una serie de elementos o componentes, ¿cierto? La empaquetadura como tal, ¿cierto? Distribuidores de alimento, la teoría de, la teoría de la tubería de alimentación de líquidos, distribuidores de líquidos, colectores de líquidos, plato soporte, plato retenedor, vigas y anillos. Ahora voy a mostrar esos elementos. Algunas características deseables en el componente principal es la empaquetadura. ¿Cuáles son las características que son deseables que tenga una empaquetadura? ¿Sí? Primero, y debemos buscar área superficial alta, alta para que haya la generación de una área de interfacción muy alta que se va a traducir en una eficiencia muy alta. Pero también un porcentaje de vacío que se forma en el lecho alto para que tenga una buena capacidad de manejo tanto del líquido y del gas que se traduzca en diámetros menores. Entonces lo tengo allí sintetizado. Alta superficie por unidad de volumen, alta razón de área efectiva a área total, porcentaje alto de espacio de vacío, una regularidad en la forma, espacio para una buena distribución del líquido, y lo que sí necesitamos es que hacia abajo es la densidad, ¿cierto? La densidad del empaque para que no tengamos que soportar unas cargas muy altas que se van a traducir en diámetros de los faldones y los soportes de la torre también muy alto. Pero además, que esos elementos tengan una alta resistencia mecánica, que no se vayan a deformar cuando nosotros construyamos el lecho, por el peso de lo que están encima sobre lo que están en la parte más baja, en el fondo del lecho, pues no vaya a deformarlo, no vaya. Necesitamos que tengan una baja caída de presión, que se va a traducir, por supuesto, en unos costos de operación que sean durables, ¿cierto? Que no tengamos que reponerlos, ¿sí? Que sean de fácil acomodación en las paredes para evitar la canalización en la periferia y que tengan unos costos bajos. Dentro de los tipos de empaques que encontramos nosotros en el mercado, encontramos estos tipos. Unos anillos, ¿cierto? Vamos a ver, tienen forma de anillos y fueron variando desde la primera tecnología que es el anillo Rashing, ahora voy a mostrar una foto, hasta tener ahora unos diseños especiales. Unas sillas, ¿sí? Que tienen forma de sillas de montar a caballo, ¿sí? Sillas estalo y muchos diseños con algunas modificaciones, como vamos a mostrar ahora en unas imágenes, y otras formas regulares que han aparecido últimamente, ¿cierto? Buscando mejorar esas características que mencionábamos antes que deberíamos tener idealmente, y también las empaquetaduras estructuradas, ¿cierto? Estructuradas son que tienen unas formas regulares, ¿sí? Hechas en tejidos especiales metálicos o materiales sintéticos. Y por último, pues las formas irregulares, amorfas. Yo podría hacer un lecho empacado con estropajo, ¿cierto? Con estropajo, con trozos de roca que de formas distintas podría formar un lecho para poder. Aquí tengo unos dibujos para mostrar los distintos tipos de empaquetadura. El anillo Rashi convencional, estos dos anillos con partitura, ¿cierto? Con particiones internas. Estas son las sillas, usan ustedes que tienen forma de sillas de montar, sillas Bear y sillas Instalos. Y estos son listones de madera o listones de plástico o listones de aluminio que los colocamos formando estas camadas alternadas y que se usan en el caso de las torres de humidificación. Esta es ya una modificación de este anillo, del anillo Rashi, entonces, que es el anillo Paul, ¿cierto? Este es otro anillo con particiones. Internamente tiene una espiral, son hechos en cerámica, y estas son las maneras como nosotros podemos apilar los anillos en el fondo, perdón, para formar los lechos en una torre. Y las rejillas, esos son, y estas ya son fotos sobre ese tipo de empaquetadura. El anillo Paul, que pueden ver, que básicamente es
¿sí? Que se hace un corte en la superficie lateral del cilindro y se empuja hacia adentro, ¿cierto? El corte que se hace, y eso pues lógicamente va a generar algunos efectos en la aerodinámica de las fases que están fluyendo, especialmente de la fase de vapor, ¿sí? Este otro, un mini ring tipo cascada, una instalos, ¿cierto? Instalo Metal Power Packer, esta es una silla instalo metálica, ¿sí? El anillo Rashi, que viene en todos los materiales posibles, a diferencia de los platos que normalmente los tenemos que hacer de materiales metálicos. El caso de los anillos, pues usan variados materiales, desde metálicos, plásticos, desde cerámica, vidrio, carbón, etcétera, ¿sí? Estos son diseños especiales, la silla Bird, y aquí más fotos, ¿cierto? Para mostrar los distintos tipos de empaquetadura comercial en distintos materiales. Ustedes pueden ver allí en cerámica y en plásticos y metálicos. Diseños especiales, observen, estos son diseños, digamos, modernos, ¿sí? Hechos en plástico. Este es tomado de una página china, la visión de empaquetadura en cerámica. Esta es también otra foto para mostrar las distintas formas, ¿sí? Que pueden tener. Y aquí, pues, algunos diseños especiales que podemos tener. Más fotos para mostrar. Lo que quiero mostrar es que hay mucha más variedad en los empaques en el caso de los platos, ¿sí? Y esas serían fotos reales de empaquetadura estructurada. Ustedes pueden ver aquí que tienen una forma regular que nosotros usamos construyendo el lecho con esos materiales. Observen esto, son unas láminas corrugadas que se van colocando, que se van alternando para ir formando el lecho, ¿sí? Más empaquetadura estructurada, ¿sí? Con formas distintas. Y ahora, cuando comparemos más tarde los desempeños de las distintas empaquetaduras, nos vamos a dar cuenta de cómo es el desempeño y la variación de esas características generales de los empaques al azar. Quiero mostrar que en la selección de ese material yo tengo que tener en cuenta el tamaño de la empaquetadura, ¿sí? El área, digamos, específica, que está directamente relacionada con la eficiencia, porque de ella va a depender el área interfacial, afecta la eficiencia, pero también el factor FP, que da cuenta de la capacidad, ¿cierto? Entonces, veamos esas características de empaquetadura comercial al azar. Y aquí lo voy a mostrar para un tipo de empaquetadura, anillos Paul, ¿cierto? Anillos Paul, ¿sí? Y otro tipo de empaquetadura. Aquí está el anillo Ballast. Observen ustedes, lo primero es el tamaño, ¿sí? Este número está asociado con el tamaño, ¿sí? Y nos da cuenta del tamaño en milímetros. En el caso tal de un anillo, ese tamaño, ese número, es la altura que tiene el anillo y el diámetro del anillo, igual, ¿cierto? El mismo diámetro. En los otros tipos de empaquetadura, no necesariamente ese tamaño nominal corresponde a una dimensión específica, como en el caso de los anillos. Pero observen ustedes que en esta dirección estaría aumentando el tamaño, son más grandes los anillos. Pero también en esa dirección, observen ustedes, disminuye la eficiencia, ¿sí? Quiere decir que los anillos más pequeños me van a ofrecer una mayor área interfacial y por lo tanto va a ser más eficiente. Entonces ahí vamos a ver que van a estar en conflicto también con la capacidad, porque la capacidad se aumenta con el tamaño. Entonces, si yo uso un tamaño grande, pues tengo capacidad que se me traduce en un menor diámetro de la torre, pero me va a disminuir la eficiencia y por lo tanto entonces yo necesitaría una torre más alta. ¿Cómo balanceo eso? ¿Cómo determino yo justamente la elección apropiada para garantizar que los costos sean mínimos? Entonces es un problema ya de optimización, ¿cierto? Esas son características y
voy a llegar a esta transparencia para que hagamos un break de unos 15 minutos, pero quiero que nos despidamos mostrando esta comparación relativa de las distintas generaciones que se han dado en el desarrollo de esas tecnologías de empaque. Hay una primera generación, ¿cierto? Que incluye los anillos RAS y las sillas Bird. ¿Sí? Observen ustedes esa primera generación, este factor de empaque, observen ustedes que es un factor que está asociado con el tamaño, mayor factor de empaque, a mayor factor de empaque, ¿sí? Menor la capacidad, ¿sí? Disminuye la capacidad, pero aumenta el área interfacial, o sea, aumenta la eficiencia. Los desarrollos de la segunda generación de empaquetadura, ustedes observan, pues tienen un desempeño superior, ¿sí? Para el mismo tamaño, tiene mayor eficiencia. El mismo tamaño quiere decir que tiene la misma capacidad. Para tener yo la misma eficiencia, necesitaría un empaque de menor tamaño. ¿Ok? Y la tercera generación, igual. La tercera generación, ustedes, se desarrolló mejorando la eficiencia. Para un mismo tamaño, pues lógicamente las empaquetadoras de la tercera generación mejoraron su eficiencia. Esta es una gráfica que nos muestra la comparación entre la empaquetadura de tercera generación al azar comparada con la empaquetadura estructural. ¿Qué no? ¿Qué quiero mostrar con esta gráfica? Que para el mismo tamaño nominal, las empaquetaduras estructuradas son mucho más eficientes que las empaquetaduras al azar. Entonces, pero resulta, después vamos a ver que son mucho más costosas y tienen algunos efectos también en los costos. Dejemos ahí. Vamos a hacer un descanso de unos 10 minutos. ¿Sí? Descansemos unos 10 minutos. Son las 4:04, a las 4:15 nos volvemos a conectar. ¿Está bien? Voy a dejar